Muy buenas tardes muchachos, hoy vamos a trabajar con el reto número 8, el cual veamos lo que nos está pidiendo. Nuestro objetivo principal es diseñar una aplicación que muestre un cronómetro para medir la atención plena, en este caso la concentración de ustedes como alumnos al realizar algún cierto deber académico. En este caso lo que nos pide es que incluya dos botones, uno para iniciar el contador y el otro para detenerlo. Lo otro que nos pide es que al detener el reloj debe calcular el tiempo de atención plena. Y por último que nos muestre un mensaje motivador al estudiante para que realice un mejor esfuerzo la siguiente ocasión. Pero nosotros le agregamos una pequeña variante a este reto. Nosotros vamos a hacer que depende del tiempo nos pueda dar diferentes mensajes. Al menos yo les pido 3 mensajes. Tienen que ser 3 mensajes al menos diferentes dependiendo el tiempo que tú elijas. Eso sería lo que nos está pidiendo este reto. El reto entonces es del tema 8, que manejamos el sensor, en este caso el de reloj, el timer, que ya se explicó en clase que en este caso tiene algunas ciertas propiedades únicas que no vamos a modificar mucho, porque al final de cuentas cuando estamos trabajando con un cronómetro tenemos que trabajar con tiempos de 1 segundo, es decir, 1000 milisegundos. Eso no se va a modificar. Vamos a modificar la única propiedad de Timer Enable, que ya se les explicó en clase, que el Timer Enable es prácticamente habilitar o deshabilitar el conteo de este cronómetro, de este reloj. Una vez explicado eso, podemos comenzar a trabajar. Vamos a diseñar entonces la aplicación. Para empezar, nos está pidiendo en este caso los dos botones, uno para iniciar el contador y el otro para detener el contador. Es lo principal que nos pide. Entonces tenemos un botón para iniciar y otro botón para detener. Entonces yo aquí le voy a poner BTN Start porque es mi botón de inicio y este va a ser mi botón de stop, de detener. Aquí le voy a poner a estos botones Start y a este le voy a llamar Stop. Vuelvo a repetir muchachos, ustedes aquí prácticamente están viendo solamente una aplicación como tal. Yo no le estoy metiendo diseño a mi aplicación. Y otra variante que yo les pedí y que les iba a contar como innovación, prácticamente que les iba a dar los 15 puntos completos ya de innovación, es de que ustedes cada vez que tuvieran el tiempo, ese tiempo se agregara a una lista para que el estudiante pudiera ver, si el alumno pudiera ver su progreso de cuánto ha durado en cada actividad. Por ejemplo, que cuando realizó su primera actividad duró 1 minuto, pero luego volvió a realizar esa misma actividad y duró 2 minutos más concentrado y así se fuera consecutivamente. O sea, ese es el chiste, que ustedes cada vez que le den stop, te agregue ese tiempo a una lista y el estudiante pueda ver su progreso de mejora. Eso, si ustedes me hacen ese tip, esa innovación, te doy los 15 puntos de forma automática. Te doy los 15 puntos de forma automática o los 10 puntos, depende el grupo en el que estés. Te voy a dar los puntos completos de innovación. Ahora, en este caso pues ya incluimos los dos botones, el de para iniciar y el otro para detener. Nos pide que al detener el reloj debemos calcular el tiempo. Entonces aquí ya nos tendríamos que pasar todavía a la sección de los bloques. Pero todavía no nos vamos a pasar, le estamos agregando todo lo que necesitamos. Y aquí nos dice que tiene que mostrarnos un mensaje motivador. Como les dije, un mensaje que puede variar dependiendo la cantidad de tiempo que hayas durado concentrado. En este caso, nos damos cuenta que necesitamos, para empezar, 2 labels. Uno en donde nos va a mostrar el cálculo o nos va a mostrar el tiempo que duramos. Y el otro en donde nos va a mostrar, en este caso, el mensaje motivador. Yo voy a agregar 2 layouts, simplemente como un arreglo. Para tener bien ordenado en este caso mis dos componentes. No es diseño, vuelvo a recordarles, no es diseño. Aquí está. Este label simplemente va a decir tiempo. Pero no es el que yo voy a modificar. Yo voy a agregar otro label más. Y este va a decir mensaje. Ahí está. Este también aquí. El arreglo horizontal se quedan así. Los labels se quedan céntricos. Sí, ahí está. Ahora voy a agregar los labels en los que sí voy a estar mostrando la información cambiante. En este va a ser entonces... Y le voy a poner que se alinee hacia la derecha este también. Los dos voy a hacer que se alineen hacia la derecha. Y aquí en los labels pues yo le voy a dejar en blanco. Los voy a dejar en blanco.
Sé que van a estar ahí, pero no van a mostrarme nada de información. Solamente sé que se van a mostrar ya cuando se haya impreso el mensaje. O bien ustedes pueden simplemente dejar que sean, digamos, 3 puntitos para saber que ahí están. Vamos a dejarlo así por lo pronto. 3 puntitos. Y esto sería, pero aquí yo voy a modificar para reconocer qué label es de cada uno. Aquí yo le voy a llamar LB time, del tiempo, y al otro le voy a llamar LB message, del mensaje, para así saber que esos labels son los que se van a modificar. Depende el tiempo y el mensaje. Eso es lo que a mí me interesa. Esos son los labels que a mí me van a interesar cambiar. El label 1 y el label 2 no. Y ahora nos vamos a agregar el componente principal de nuestra aplicación, el reloj. Aquí está el reloj, clock. Vamos a desactivar el timer, porque si recordamos las propiedades timer always fire, significa que aún a pesar de que tu aplicación la haya cerrado, el tiempo va a seguir corriendo. El timer enable simplemente nos sirve para activar o desactivar el tiempo. O sea que lo vas a detener o vas a continuar o vas a volver a comenzar desde cero el conteo del tiempo. Y el último, los intervalos, que en este caso los intervalos es de cada tanto tiempo puede ocurrir una cierta acción. Es decir, como tenemos un intervalo de 1000 milisegundos, quiere decir que en un intervalo de un segundo, porque si recordamos, 1000 milisegundos es un segundo. Entonces, si nosotros recordamos es, cuando nosotros llamemos al evento timer, cada vez que pase un segundo, va a ocurrir una acción. Que eso a nosotros es lo que nos interesa estar viendo, lo que nos interesa ver. Entonces, aquí si recordamos el ejemplo de Canvas, ¿se acuerdan que nosotros hicimos el ejemplo donde decía que no podíamos apreciar el cambio de color de un componente hasta que haya pasado un tiempo determinado? Nosotros cuando llamamos al timer y pasaba el segundo después de ese intervalo, en ese intervalo de un segundo, es cuando el color se modificaba y el timer lo desactivábamos. Hagan de cuenta que esto era lo que hacíamos. Pasaba el segundo y pum, desactivábamos el timer. Es lo que vamos a hacer prácticamente nosotros, casi parecido a eso, nomás que nosotros vamos a trabajar con tiempos. No vamos a trabajar con funciones de colores ni nada. Es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, una vez recordado eso, pues el timer enable sí lo tenemos que tener desactivado, porque a nosotros nos interesa que en cuanto comencemos la aplicación, el timer esté desactivado. Porque imagínate que esté activado en el momento que tú inicies tu aplicación. Entonces el tiempo va a empezar a correr. Desde el momento que tu aplicación abra, el tiempo va a empezar a correr. Eso es lo que pasa. Ahora, pues sí podemos pasar a la sección de los bloques. Ahora sí, nosotros tenemos que crear 3 variables para empezar. La variable de inicio, la variable que va a terminar y la variable de la duración. La variable de la duración. Y aparte vamos a manejar una cuarta variable que nos va a servir para poder que esa variable maneje esa variable, ay, se me fue la palabra, muchachos, disculpe. Esa variable maneje el mensaje que nos va a poder mostrar a continuación. Esa variable es la que nos va a servir para eso. Entonces vamos a manejar 4 variables. Ahora, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Principalmente vamos a llamar a 4 variables. Vamos a agregar 4 variables. 4 variables del tipo global, ¿no? 2, 3 y 4. Entonces, una vez creadas esas 4 variables, pues les vamos a asignar un nombre. Yo, por ejemplo, como yo sé que mi variable, ustedes tal vez quieran llamarle de forma distinta a las mías. Yo, por ejemplo, como sé que es una variable de inicio, yo le puedo llamar start. O en mi caso, yo le voy a llamar X. Mi variable X, que es con la que yo voy a comenzar, es la variable de inicio. La variable número 2 podría ser finish, porque es la variable en donde va a terminar el conteo, la que va a almacenar el final del conteo. Yo le voy a llamar Y. La tercera variable es la variable de la duración. Es la tercera variable de duración. Es la que yo voy a tener ya una vez hecha la conversión de cuántos segundos, minutos, horas
tarde, esa variable va a almacenar la conversión. Esa variable va a almacenarla. Entonces aquí yo le voy a llamar Z. Y la última variable, ¿cuál sería? La variable con la que vamos a poder controlar los mensajes. Esa variable yo le voy a llamar conversión. A esa variable sí le voy a asignar ese nombre, conversión. Porque sé que con esa variable yo voy a manejar los minutos para poder saber cuánto tiempo, en este caso, duré trabajando. Y con ello voy a saber más o menos alrededor de qué mensaje me tiene que dar dependiendo los minutos. A ustedes les voy a pedir que se lo trabajen con minutos igual que yo. No les voy a pedir que depende cuántas horas pues allá les vaya a lanzar un mensaje. Hacer por minutos. Vamos a trabajar con minutos. Ahora, como sabemos que estas variables van a almacenar tiempo, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Variables del tipo matemático, porque son las que van a almacenar tiempos. Entonces nos fuimos a los bloques matemáticos y estuvimos agregando los ceros. Esto es lo principal que nosotros necesitamos. X es la variable de inicio, Y es la variable de final, Z es la variable que va a almacenar ya una vez hecha la diferencia del tiempo de inicio al tiempo final, y conversión es la variable que va a ser la que se va a utilizar para definir los mensajes. Ahora, una vez hecho esto, ¿qué es lo que necesitamos? Fíjense bien, ahí ahorita por ejemplo en la pantalla están viendo cómo yo agregué mis botones, el tiempo y el mensaje. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ocupar? Nosotros ahora sí tenemos que comenzar con el timer. Tenemos que empezar a trabajar ya con el timer y con los botones. Ahora, cuando yo presione el botón de Start, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Fíjense bien, el timer se tiene que habilitar. Para empezar el timer se tiene que habilitar. Entonces nos vamos al reloj, buscamos Timer Enable y nos vamos a los bloques lógicos, y aquí hacemos que se habilite, el cual si nosotros sabemos true es verdadero y el false pues válgame es falso. Son propiedades booleanas que solamente me permiten dos estados. Con esto que estoy diciendo que el timer se habilite, entonces va a empezar a contar el tiempo, va a empezar a contar. Aquí ustedes pueden manejar como alguna innovación que cuando el tiempo o cuando ustedes hayan presionado el botón de Start, pueden hacer que ese botón se deshabilite. ¿A qué me refiero? Que el botón de Start lo deshabiliten, de que hagan de cuenta que set start.enable to false, para que el usuario no pueda volver a presionar el botón de Start, porque si no van a estar reiniciando el tiempo constantemente. Y eso a nosotros es lo que nos interesa, que el usuario no puede estar dándole muchas veces al botón de Start, porque si no va a estar reiniciando el tiempo de forma constante. Porque digamos que está trabajando y una de esas le presiona por error al botón de Start, todo el tiempo que él duró concentrado va a volver a comenzar desde cero. Entonces es lo que tenemos que procurar. Así que entonces lo que tenemos que hacer, ¿qué sería? Que el botón, como les digo, como tip de innovación, que el botón se deshabilite. Aquí lo voy a mostrar, pero no lo voy a agregar a mi trabajo. Ustedes lo tienen que agregar. Aquí sería esta forma. Lo podrían hacer también para el botón de stop. Aquí está .enable y que se vuelva falso. Así pueden hacer ustedes que el botón se deshabilite y ya no lo pueda volver a presionar el usuario hasta que él haya presionado el botón de stop. El botón se pueda volver a habilitar. Han de cuenta que es como si tuvieran esto aquí. El botón se deshabilita y en cuanto yo presiono el stop, el botón se vuelve a habilitar. Eso es lo que ustedes podrían hacer como innovación también, para procurar que el usuario no esté presionando de forma constante. Eso es lo que nos interesa a nosotros. Aquí lo voy a borrar, ya que a ustedes se los dejo como que ustedes mismos lo hagan. Ahora, ¿qué me interesa en el botón de Start? Una vez que yo he habilitado el tiempo, ahora sí, a la variable X le voy a empezar a asignar el tiempo. Entonces aquí yo voy a darle a la variable global X, le voy a asignar un nuevo valor. ¿Y qué valor va a ser? El de la llamada del reloj, que aquí está. Nos vamos a los bloques del reloj y aquí está, sería este. Call clock1.now. Que fíjense lo que nos dice. Si nosotros mantenemos el cursor sobre lo que nos dice, returns the current instant in time read
phone's clock. O sea, nos devuelve el tiempo instantáneo, de forma instantánea, el tiempo de lectura del reloj del teléfono. Es decir, si tu reloj de tu teléfono son, digamos, las 7:33 de la noche, o 7:34, 7:35, ¿qué va a pasar? El reloj entonces va a empezar a tomar a partir del segundo donde tú le hayas dado, hagan de cuenta, 7:33, y digamos que va en el segundo 10, 11, 12 y así consecutivamente, va a agarrar a partir del 12, de los 12 segundos, va a empezar a contar. Entonces cuando del 12 haya pasado el 13, va a empezar a contar un 1, o un 2, o un 3, y así se va a ir consecutivamente. Eso es lo que nos interesa. Entonces aquí le damos clock. Ahí está. Ahora, ¿qué nos falta por hacer? Sería todo. Como les dije, ustedes pueden jugar aquí con las innovaciones de que el botón se habilite o deshabilite dependiendo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que trabajar ahora? El botón de stop. Tenemos que hacer que ahora sí, una vez que nosotros comencemos a trabajar, ahora tenemos que hacer que el tiempo, ya una vez que nosotros le demos stop, haga el cálculo y se detenga. El timer enable se detenga, es decir, vuelva a ser falso. Ahora, aquí, en vez de variable X, vamos a duplicarlo y sería la variable Y. Porque la variable Y es la que necesitamos que almacene el último instante en el que el reloj interno del celular se leyó para que almacene. Hagan de cuenta, si nosotros nos quedamos, por ejemplo, en el segundo 10 y tú lo paraste en el segundo 20, ¿cuánto tiempo de cálculo va a ser? 10 segundos solamente pasaron. Entonces es lo que a nosotros nos interesa. Entonces aquí vamos a llamarlo. Y ahora sí, tenemos que deshabilitar el reloj. Ahora sí lo tenemos que deshabilitar. Si se dan cuenta, es en forma contraria. Porque en el start tenemos que habilitar el reloj y luego a empezar la lectura del reloj. Y en el otro tenemos que llamar al reloj y luego deshabilitarlo. Porque si lo hicieras de la misma forma, ¿qué vas a hacer? Vas a desactivar el reloj, va a dejar de contar. Entonces la variable global Y no vas a ver en qué segundo paró. No vas a ver. No vas a ver en qué segundo paró. Entonces tú necesitas primero llamar a la variable Y luego deshabilitar el reloj. Eso es lo que nos interesa. Ahora sí, una vez hecho esto, ahora sí tenemos que empezar a trabajar con la variable Z, que es la que va a almacenar la diferencia entre la X y la Y, la duración. Entonces vamos a llamar a la variable Z y vamos a asignarle un nuevo valor. Le vamos a asignar un nuevo valor a la variable Z. ¿Y qué valor va a ser ese que le vamos a asignar? Nos vamos otra vez a los bloques del reloj y vamos a buscar un bloque llamado duration. Aquí está duration. Duration to days, hours, minutes, seconds, weeks. A nosotros nos interesa este. Porque fíjense lo que nos dice el bloque. Nos devuelve la duración en milisegundos entre los dos instantes. Entre los instantes. ¿Y cuáles son los dos instantes? El instante de la variable X y el instante de la variable Y. Esos son nuestros dos instantes. Y aquí solamente vamos a duplicar o vamos a copiar este para la X, porque es la variable que la está almacenando el instante de inicio, y la variable Y, que es la que está almacenando el instante final de cuando nosotros paramos el tiempo. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Aquí es donde ya estamos haciendo el cálculo. Pero ahora nos interesa que en un label nos imprima el resultado como tal. Nos está imprimiendo, porque hasta ahorita no está imprimiendo nada. Incluso aquí, como alguna innovación de diseño, ustedes pueden hacer que cuando presiones el botón de Start en el label aquí, en este label de los tres puntitos del tiempo, te diga, por ejemplo, calculando. Pueden hacer que haga eso, que te diga que está calculando el tiempo, para que al final ya te muestre el resultado. Cuando tú ya le hayas dado stop, que ahí se muestre. Aquí fíjense bien ahora lo que tenemos que hacer. Ahora vamos a llamar al label de tiempo. Este label que yo tengo aquí. Ahí está. Ahora me voy al texto. Voy a utilizar el bloque de join. Porque si recuerdan, nosotros vamos a trabajar con horas, minutos y segundos. Entonces yo voy a utilizar... creo que van a ser unos 5. 5 strings, sí. Creo que sí van a ser 5. Porque como vamos a trabajar con horas, aquí está. El primero con horas. El segundo
va a ser con minutos. Y el tercero va a ser ¿con qué? Con segundos. Aquí está. Ahora, nosotros tenemos que trabajar aquí en estos dos. Tenemos que manejar separadores. Aquí yo voy a agregar estos bloques en blanco. Pero voy a ponerle un espacio, 2 puntos, espacio. Igual en espacio, 2 puntos, espacio. Esos espacios simplemente son para que los números estén separados de los 2 puntos. Porque si yo no le agregara espacio, me imprimiría, por ejemplo, 0, 2 puntos, 0 o 1 o 2, depende cuántos minutos hayan sido o horas. Pero todo va a estar pegado y a mí yo quiero darle ese ligero espacio. Ahorita van a ver cómo se vería sin espacio ahorita que empecemos a trabajar. Fíjense bien, ahorita que lo veamos la aplicación funcionando. Ahora sí, ¿qué duración es la que yo quiero en este caso mostrar? Porque me dice, voy a llamar a la duración en horas. Ok, pero ¿qué duración es la que quieres? ¿Qué variable es la que está almacenando la duración? La variable Z es la que está almacenando la duración. Entonces aquí vamos a llamar a Z. Aquí también a Z. Y aquí también a Z. Ahí está. Eso prácticamente es la función principal del reto. Nos faltaría el mensaje. Pero ahora veamos cómo funciona nuestro reto en tiempo real. Fíjense bien, yo le voy a dar al botón de Start. Obviamente como yo no tengo que ningún mensaje se esté mostrando, pues no me va a decir nada. Pero yo le doy por ejemplo al botón de Stop. ¿Qué me dice aquí? 0, 2 puntos, 0, 2 puntos, 6. Es decir, que apenas acababan de pasar 6 segundos. 6 segundos acababan de pasar. Otra vez le voy a dar al botón de Start. ¿Se dan cuenta? El tiempo no se limpia. Ustedes pueden hacer que cuando le den al botón de Start se limpie también el tiempo o te diga el de calculando. Para que sí estén viendo diferentes mensajes y no siempre se quede ese último tiempo. Por eso les dije que en innovación podrían utilizar un componente de lista o un make a list o el create empty list para que esos tiempos que tú estés terminando o que les estés dando stop se almacenen para que tú puedas llevar un registro personal de cuántos segundos o cuánto tiempo has durado concentrado. Ahora le voy a dar stop. ¿Cuánto dice que duré? 37 segundos dice que duré. Ahora le vuelvo a dar start. Igual no se vuelve a limpiar aquí. Vamos a esperarnos a que nos dé el minuto. Vamos a esperar a que nos dé el minuto. Pero antes pues vamos a seguir continuando con el trabajo. Aquí ya tenemos entonces el tiempo. Ahora, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Nosotros vamos a trabajar con la variable de conversión. Porque esa variable es la que va a almacenar el dato en minutos de Z para poder definir nuestros mensajes. Nuestros mensajes, con eso vamos a definir nosotros. En sí, este cronómetro no es tanto como un cronómetro real. Porque un cronómetro real ya te tendría que definir incluso con las horas también. Nosotros más estamos trabajando con minutos. Solamente con minutos. No vamos a trabajar con horas, porque si fuera con horas llevará una programación distinta y trabajaríamos de verdad con un cronómetro real. Ahora sí, entonces una vez hecho esto, ahora vamos a empezar a trabajar con el label. Yo solamente les voy a mostrar un mensaje. Ustedes tendrían que definir cómo se harían los siguientes mensajes. Ahora yo creo que ya pasó el minuto. Le voy a dar stop. Y vean, dice aquí 1 minuto, pero dice que aquí son 73 segundos. Pero fíjense, en realidad no son 73 segundos. Son 7 segundos con 300 milisegundos en realidad. Eso es lo que está diciéndonos aquí. Hagan de cuenta que es un 7.3, no un 73. Ustedes saben que un minuto es equivalente a 60 segundos. Ustedes saben eso. Lo que pasa aquí es que se ve como si fueran 73 segundos, pero no son 73 segundos. Son 7 segundos con 300 milisegundos. Es eso. Son 7 segundos con 300 milisegundos. Por eso se ve ese 73. Cuando llegara al 79 y llegara al 80 te diría 8 segundos. Pero luego volvería otra vez con 81, 82, pero haciendo la referencia a
8 segundos con 100 milisegundos o 200 milisegundos. Cuando llegaras al 100, ahora sí te diría 10. Te diría 10, 11, 12, porque ahora sí los milisegundos ya no se van a ver. Porque como ya estás trabajando con 2 cifras, ya no va a manejar una tercera cifra. Aquí seguimos trabajando con 2 cifras, pero porque nos representa los segundos y los milisegundos, que son 300 milisegundos. Ese 3 quiere decir que son 300 milisegundos. Fíjense, yo aquí le voy a dar stop, le voy a dar start, y miren bien, 2 segundos, 2 segundos, pero otra vez le doy start, stop, 1, porque apenas logró en ese punto de 1 segundo, pero porque yo no he completado el milisegundo, yo no he completado los milisegundos con el minuto, por eso es que no se representan de esa forma. 6 segundos y ya luego va a comenzar ahora sí con el 10, el 11, el 12 y así se va consecutivamente. Solamente ocurre cuando estás con los minutos o con las horas, es cuando empiezas a ver los milisegundos. Es cuando los empiezas a ver, si no, no los vas a ver. Como ahorita nos dimos cuenta que cuando pasaba un minuto te aparecían los 73 segundos, pero en realidad son 7 segundos con 300 milisegundos. Aquí le vuelvo a dar stop y fíjense bien, 0 porque ni siquiera pasó y vean, aquí les estoy dando start y vean. Nosotros tenemos que darle start y luego al stop 3 y yo le vuelvo a dar stop, fíjense bien. ¿Se dan cuenta? El tiempo se está reanudando y a nosotros no nos interesa eso. A nosotros no nos interesa que haga eso. Ese es el detalle, por eso nosotros tenemos que darle start y luego stop para que nos dé el instante completamente. Por eso es que yo les digo que pueden jugar con el deshabilitar y habilitar botones, para que sea más sencillo para ustedes y que el usuario luego diga, hey, ¿por qué le estoy dando stop tantas veces y me está diciendo otros segundos? Por eso, porque no te está midiendo los instantes bien, de forma correcta, no los está evaluando. Por eso es lo que necesitamos nosotros. Jugar con el habilitar y deshabilitar los botones para que el usuario no tenga esos problemas. Y eso ya te cuenta como innovación de funcionalidad y a la vez como una innovación de diseño. Ya te cuenta. Entonces, una vez hecho esto, continuamos con lo de los mensajes. Ahora, esa variable de conversión pues es la que está almacenando los minutos. Aquí nosotros tenemos que trabajar con un bloque de condición. Yo, como les digo, yo nomás voy a mostrar un mensaje. Ustedes ya saben cómo agregar múltiples condiciones. Entonces vamos a agregar este if. Y ahora sí, si if la variable de conversión, aquí voy a elegir conversión, digamos que la variable de los minutos es menor o igual a 1, aquí vamos a trabajar con un operador booleano, es menor o igual a 1, es menor o igual a menos de un minuto o igual a un minuto. Yo quiero que me diga un cierto mensaje. Aquí ahora sí nosotros podemos hacer que el label de message nos diga algún cierto mensaje. Aquí está. Hola muchachos. Ahora fíjense bien. En el trabajo miren lo que va a pasar. Yo le voy a dar otra vez start y le voy a dar stop. Y fíjense lo que me va a mostrar. Como no ha pasado ningún minuto. Hola muchachos. ¿Se dan cuenta? Ustedes están evaluando con los minutos. Están evaluando, mis niños. Con eso es con lo que están evaluando. Y ahora sí, ustedes podrían hacer que cuando fuera entre un rango de números, entre los minutos 2 a 4 o a 5 te dé un cierto mensaje. Ustedes pueden trabajar. Y eso ahí es trabajando con los operadores complejos. O con las condiciones complejas. Que sería con esto de lógico. Y sería por ejemplo aquí. Si la variable conversión es mayor igual a 2. Pero esta misma variable conversión es menor o igual a 5, ustedes pueden imprimir un cierto mensaje. Con eso y ustedes están trabajando que cuando es menor a un minuto, te va a imprimir siempre este mensaje. Pero cuando esa variable de conversión sea mayor a 2 o igual a 2
y esté dentro del rango de entre el 2 al 5, te va a mostrar otro mensaje. Ahí ustedes ya están trabajando con rangos de valores. Hagan de cuenta, imagínense una regla, un arco numérico, imagínense una regla numérica. ¿Qué va a pasar? Que cuando la variable de conversión llega a 2, te va a imprimir siempre un mensaje. Pero cuando llega a 3 te va a imprimir ese mismo mensaje. Cuando llega a 4 te va a imprimir ese mismo mensaje. Cuando llega a 5 te va a imprimir ese mismo mensaje. Entonces tú ya tendrías que manejar otro valor más para que ya te imprimiera el tercer mensaje. O si no quieres manejar rangos, no pasa nada, ya depende de ti cómo quieras trabajarlo. Si manejas rangos de valores, te lo voy a contar como tip de innovación, de funcionamiento. Te lo voy a contar como de innovación de funcionamiento, porque estás trabajando con rangos. Aquí yo bien pude haber hecho que el rango entre 1 minuto a 3 minutos me dijera siempre el hola muchachos. Pero tal vez yo quisiera que de 5 minutos a 10 minutos fuera otro mensaje. Y que tal vez de 10 minutos en adelante ya fuera otro mensaje más. O sea, el tercer mensaje. Es lo que yo les estoy pidiendo en su reto. Que manejen con 3 mensajes. Pero acuérdense que cuando ustedes quieran agregar opciones, condiciones múltiples, solamente le presionan aquí. Agregan el else if. Lo juntan aquí. Y ahí está. Aquí ya tienen este. Y yo ya lo podría agregar aquí. Y ahora sí, yo podría imprimir otro mensaje más. Ya depende de ustedes. Pero en sí, este es todo el trabajo. Este es el trabajo al final que ustedes tienen que hacer del reto número 8. Espero les sirva. Aquí tips de innovaciones pueden ser, como les dije, si tú me manejas el de las listas y que los valores se estén guardando en una lista, te doy ya los 15 o 10 puntos, dependiendo cuánto vale en tu grupo la innovación. Ya si no manejas esa innovación, pues ya tendrías que manejar lo de los botones de que se estén habilitando o deshabilitando, o que te muestre el mensaje de que está calculando, o que se limpie el texto del tiempo para que tú puedas ver un nuevo tiempo que vayas a marcar. O sea, ya depende de ti las innovaciones. Ya depende de ti, como siempre les he dicho. Pero en sí, este es el código base del reto. Este es el código base. Ustedes ya ven, entonces les dije que ustedes tienen que agregar más bloques de condición para los 3 distintos mensajes. Yo aquí, por ejemplo, tengo un mensaje solamente. Me faltarían hacer otros 2 mensajes, pero ya depende de mí qué mensajes imprimir. Pero antes ya de terminar esto, ¿se acuerdan que les comenté lo que pasa si yo le elimino esos espacios? Fíjense bien lo que pasa. Yo voy a darle refresh aquí. Refresh. Ahí se está cargando otra vez la pantalla. Pero fíjense, aquí yo le voy a eliminar los espacios. Aquí le di borrar y aquí le voy a borrar este espacio. Fíjense bien cómo se dan cuenta la separación que hay. Ahora, yo le voy a dar start. Y le voy a dar stop ahorita. Es más, en el otro también lo voy a borrar porque es la diferencia entre los minutos a los segundos. Ahí está. Ahora, fíjense bien en cuanto yo le dé stop. Fíjense cómo se va a ver en los segundos. ¿Se dan cuenta? Te los da pegaditos. Por eso yo le agregué ese espacio, porque me gustaría que se vean más separados y que no se ve todo tan pegado. Es por eso que yo lo manejé así, de esa forma. Ustedes le pueden agregar los espacios, o si no quieren, ya depende de ustedes. Pero aquí, como les digo, esto no es diseño. Lo que yo tengo no es diseño. Ustedes le tienen que agregar diseño a sus aplicaciones. Y bueno, esto sería todo, el reto número 8. Este es el código base. Ustedes ya nomás le tendrían que agregar lo de los mensajes y sus innovaciones correspondientes. Ya les di los tips, ya les dije que podrían agregarle su trabajo para que fuera mucho mejor. Si no hay más que decir, esto sería todo por este video. Nos vemos en el siguiente video, mis niños. Hasta luego.